Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno con un órgano realmente extraordinario y además temporal, la placenta. Un órgano fascinante, sin duda. Exacto. Vamos a usar varios materiales. Tenemos explicaciones académicas, algunos documentos, para intentar entender bien su morfología y su fisiología. Ok. La misión, digamos, es desentrañar cómo se forma esta estructura, que es vital, cómo organiza todo el intercambio entre la madre y el feto y cómo funcionan esas circulaciones que están tan conectadas. Un viaje interesante, desde el inicio hasta el final. Sí, desde la implantación hasta esa barrera que nutre y protege. Piensen un segundo. La placenta funciona como si fueran los pulmones, los riñones, hasta el sistema endocrino del feto. Todo en uno. Un poder enorme para un órgano que solo dura unos meses. Increíble. Bueno, a ver, vamos a ver esto paso a paso. Empecemos por el mismísimo principio. ¿Cómo arranca todo esto? Pues todo comienza con el blastocisto. Imagina una esfera pequeñita de células, que se forma pocos días después de la fecundación, y llega flotando al útero. Ajá. Tiene, digamos, dos partes principales. Una masa interna de células, que es la que va a formar al embrión en sí, y luego una capa por fuera que se llama trofoblasto. Y esta capa, el trofoblasto, es la que va a formar la mayor parte de la placenta. Entiendo. Y ahí viene el momento clave, ¿no? La implantación. ¿Cuándo ocurre eso? Sí, es el paso crítico. Ocurre alrededor del día 6 o 7. Los documentos explican que primero el blastocisto como que se acerca, contacta la pared del útero. Eso es la aposición y la adhesión. Hay unas moléculas especiales ahí, las integrinas, que ayudan. Ok. Pero luego viene la parte más activa, digamos, la invasión. El trofoblasto empieza literalmente a meterse en el tejido del útero. Pero el útero tiene que estar preparado, me imagino. Claro, eso es fundamental. El endometrio tiene que estar receptivo, y eso depende de las hormonas, estrógenos y progesterona. Hay un periodo muy corto, una ventana de implantación, más o menos entre los días 20 y 24 del ciclo. ¿Solo esos días? Sí, y es curioso porque, fíjate, después del día 24, el endometrio empieza a producir una sustancia que dificulta la adhesión, como si dijera, ya es tarde. ¡Qué preciso! Bueno, una vez que empieza esa invasión, el trofoblasto cambia rápido, ¿verdad? Se diferencia. Exacto, muy rápido. Se divide, digamos, en dos capas principales, cada una con su función. La de más afuera es el sincitio trofoblasto. Sincitio. ¿Qué significa eso? Es una masa de células gigante con muchos núcleos, pero sin paredes claras entre ellos. Es como una unidad funcional grande. Y esta capa es la que lidera la invasión y después será la superficie donde ocurre el intercambio de nutrientes y gases. Es súper activa. ¿Y la otra capa? La que está debajo. Esa es el citotrofoblasto. Ahí sí ves células individuales, cada una con su núcleo bien definidas. Estas células se dividen mucho, por mitosis. Son como la reserva, ¿entiendes? Generan más células que luego se fusionan para que el sincicio crezca. O sea, una fábrica de células para la capa externa. Exacto. Y además, estas células del trofoblasto toman como dos caminos. Unas van a formar las vellosidades, que son como los dedos donde ocurre el intercambio. Ajá, las vellosidades coriónicas. Esas mismas. Y otras células que llamamos extravellosas se van más profundo, hacia la pared del útero. Estas son cruciales para que los vasos sanguíneos de la madre se adapten bien. Y mientras pasa todo eso, se forman esas vellosidades que mencionas. Esas estructuras son el corazón de la placenta funcional, ¿no? Totalmente. Empiezan como brotes muy simples, solo de citotrofoblasto cubierto por sincitio. Esas son las vellosidades primarias. Vale. Luego, como por el día 12, el centro de esos brotes se rellena con un tejido conectivo que viene del embrión, el mesénquima. Esas ya son las secundarias. Entiendo, se van haciendo más complejas. Y el paso final, y súper importante, es cuando empiezan a aparecer vasos sanguíneos fetales dentro de ese centro de mesénquima. Eso ocurre como desde el día 21. Esas son las vellosidades terciarias.
Ahí está la conexión vascular. Ahí está. Esas son las unidades funcionales de verdad, porque tienes la sangre fetal circulando por dentro de la vellosidad y la sangre materna bañando la vellosidad por fuera en el espacio intervelloso. Ahí ocurre la magia del intercambio. Entiendo. O sea que toda esta fase inicial, estas primeras 3 semanas, son absolutamente críticas. Si algo no va bien aquí. Precisamente. Cualquier fallo en esta invasión inicial o en cómo se forman y vascularizan estas vellosidades está en la raíz de problemas muy serios que pueden aparecer más tarde en el embarazo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues como la preeclampsia, que es esa condición peligrosa con presión alta en la madre y daño en órganos, o la restricción del crecimiento intrauterino, el RCIU, donde el bebé no crece como debería. La base de una placenta sana se pone muy, muy al principio. Queda claro. Bueno, avancemos en el tiempo. Saltemos al final del embarazo. ¿Cómo es esa placenta ya madura? Pues mira, es un órgano ya bastante grande. Tiene forma de disco, mide unos 20 o 22 centímetros de diámetro, un par de centímetros y medio de grosor y pesa más o menos medio kilo, entre 500 y 600 gramos. Y tiene 2 caras muy distintas según leí. Sí, totalmente diferentes. La cara que mira hacia el feto, la cara fetal o placa coriónica, esa es lisa, brillante. Está cubierta por la membrana delgadita del saco amniótico, el amnios. Y ahí se ve el cordón saliendo, ¿no? Exacto. Normalmente sale del centro, más o menos, y ves cómo los vasos sanguíneos del cordón se ramifican por toda esa superficie, como las ramas de un árbol, antes de meterse en las vellosidades. Y la otra cara, la que estaba pegada a la pared del útero. Esa es la cara materna, o placa basal. Es muy diferente. Es de un color rojo oscuro, con una textura más esponjosa, rugosa, y está como dividida en secciones, unos 15 o 20 lóbulos que se llaman cotiledones. Ajá, los cotiledones. Esos son como las unidades funcionales que se ven desde fuera. Esta cara está hecha de tejido del útero modificado, la decidua, y también de parte de las vellosidades. Su aspecto al salir es importante para el médico, por cierto. Si parece que falta un trozo, un cotiledón, puede significar que quedó algo dentro del útero. Entiendo, tiene relevancia clínica. Bueno, hablemos ahora de todo lo que hace la placenta. Mencionamos antes que es como tener varios órganos en uno. El transporte de cosas es lo más obvio, ¿no? Nutrientes, oxígeno. Sin duda es su función primordial, la línea de suministro para el feto. La glucosa, que es el combustible principal, pasa bastante fácil, ayudada por unos transportadores específicos, los GLUT. ¿Y los aminoácidos? ¿Para las proteínas? Esos necesitan transporte activo, o sea, la placenta gasta energía para moverlos. Hay unos transportadores clave, los SNAT, y fíjate, los documentos destacan que si estos fallan, se asocia directamente con RCIU. Eso te da una idea de lo afinado que está el sistema. ¡Wow! ¿Qué más transporta de forma activa? Muchísimas cosas. Ácidos grasos, que son esenciales para el cerebro y las membranas celulares. Calcio, sobre todo al final, para que el esqueleto del feto se forme bien. Hierro, para los glóbulos rojos. Prácticamente todo lo que el feto necesita para crecer pasa por la placenta mediante mecanismos específicos y muy regulados. Pero decíamos que no solo transporta, sino que también produce hormonas. Y muchas. Es una verdadera fábrica hormonal, sí. La más famosa es la HCG, la gonadotropina coriónica humana. ¿La de las pruebas de embarazo? Esa misma. Al principio, su función es mantener vivo al cuerpo lúteo en el ovario para que siga produciendo progesterona. Pero muy pronto, la propia placenta se convierte en la principal productora de progesterona y también de estrógenos, en cantidades enormes. ¿Y para qué sirven tanta progesterona y estrógenos? Son fundamentales. Mantienen el embarazo, ayudan a que el útero esté relajado y no se contraiga antes, tiempo, preparan las mamas para la lactancia, hacen muchísimas cosas. ¿Hay alguna otra hormona placentaria muy importante? Sí, el lactógeno placentario humano, o HPL. Es muy importante porque ayuda a asegurar que el feto siempre tenga suficiente glucosa disponible. A veces lo hace modificando cómo funciona la insulina en la madre. Y bueno, también produce otras como la relaxina, activina, inhibina. Es una orquesta hormonal muy compleja. Mencionaste también antes una función inmunológica. Eso suena fascinante.
¿Cómo hace la placenta para que el sistema inmune de la madre no rechace al feto? Al fin y al cabo es genéticamente diferente. Sí, es uno de los aspectos más increíbles. La placenta crea como una burbuja de tolerancia inmunológica justo donde se implanta. ¿Cómo lo hace? Usa varias estrategias. Por ejemplo, en su superficie expresa unas moléculas especiales, como la HLG, que las células inmunes de la madre reconocen como amigas o al menos no peligrosas. Ah, interesante. Y también libera sustancias que, digamos, calman la respuesta inmune en esa zona. Y además, y esto es clave, permite que pasen anticuerpos de la madre al feto, pero solo de un tipo específico, los IgG. Estos le dan al feto protección contra infecciones que la madre ya ha tenido. O sea, lo protege inmunológicamente de dos maneras, evitando el rechazo y pasándole defensas. Exactamente. Y por si fuera poco, también tiene actividad metabólica propia, hace sus propias cosas. Sí, sobre todo al principio del embarazo. Puede almacenar nutrientes, como glucógeno, que es una forma de guardar glucosa, y también grasas. Y es capaz de sentir cambios en su entorno, como si baja el oxígeno, y ajustar su propio metabolismo para intentar proteger al feto. No es solo un tubo pasivo por donde pasan cosas. Es realmente increíble la cantidad de funciones coordinadas. Ahora, uniendo físicamente al feto con esta maravilla está el cordón umbilical. Exacto. El cordón es el puente físico. Es un tubo bastante largo, unos 50 o 60 centímetros, flexible, a veces hasta se enrolla un poco. Por dentro está relleno de una sustancia gelatinosa, como una gelatina transparente, que se llama gelatina de Wharton. ¿Y eso para qué sirve? Protege a los vasos sanguíneos que van por dentro. Los amortigua, evita que se compriman o se doblen demasiado. Y dentro van los vasos. Aquí había una particularidad, ¿no? Con las arterias y la vena. Sí, ojo con esto, que es al revés de lo que uno piensa. Normalmente hay dos arterias umbilicales, y estas llevan la sangre sin oxígeno y con desechos desde el feto hacia la placenta. Ok, las arterias llevan lo sucio hacia la placenta. Eso es. Y luego hay una vena umbilical, una sola, que es la que transporta la sangre ya oxigenada y llena de nutrientes desde la placenta hacia el feto. Al revés que nuestra circulación general. Importante recordarlo. Muy importante. Leí un detalle curioso en las fuentes. El cordón umbilical no tiene nervios. ¿Cómo se regula entonces si los vasos se tienen que contraer o relajar? Es una excelente pregunta. La regulación es totalmente química, no nerviosa. Hay sustancias que se producen ahí mismo, en la pared de los vasos, como el óxido nítrico, que los relaja, o también hormonas que circulan en la sangre del feto. Por ejemplo, las catecolaminas en respuesta al estrés, que pueden hacer que se contrayan. O sea, responde a señales químicas locales o de la sangre fetal. Exacto. Probablemente esta ausencia de nervios es una protección para evitar que haya espasmos de los vasos por cualquier estímulo nervioso. Tiene sentido. Bueno, entremos ahora en cómo circula la sangre para que todo este intercambio funcione. La sangre de la madre tiene que llegar bien a la placenta. ¿Cómo se adapta el útero para eso? Aquí ocurre una transformación vascular que es espectacular. Las arterias que normalmente llevan sangre al endometrio, que se llaman arterias espirales, son vasos más bien estrechos, con músculo en sus paredes, que pueden contraerse. Lo normal para una arteria. Sí, pero durante el embarazo, aquellas células trofoblásticas que dijimos que se iban profundo, las extravellosas, invaden estas arterias espirales. Invaden las paredes de las arterias. Literalmente. Reemplazan las células musculares y el endotelio, que es el revestimiento interno. El resultado es que convierten esos vasos estrechos y reactivos en unos conductos anchos, flácidos, que ya no pueden contraerse fácilmente. Son vasos de muy baja resistencia. ¿Qué cambio? ¿Y por qué es tan importante? Enorme a la placenta. Hablamos de hasta 750 mililitros por minuto al final del embarazo. Muchísimo. Y además, que ese flujo sea constante, que no dependa de si las arterias se contraen o no. Necesitas un río de sangre bañando las vellosidades continuamente. Entiendo. Un flujo alto y estable. Exacto. ¿Y si esa transformación de las arterias falla? Volvemos a los problemas que ya mencionamos. Si las arterias no se remodelan bien, la resistencia para que pase la sangre sigue siendo alta. Llega menos sangre a la placenta
Y esto es una causa principal de la preeclampsia y de la restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. ¿Y se puede saber si eso ha ocurrido bien? Sí, indirectamente. Con una ecografía Doppler se puede medir cómo fluye la sangre por las arterias uterinas de la madre. Si el flujo muestra mucha resistencia, puede ser una señal de que esa remodelación no fue completa. Mientras todo esto pasa en el útero, me imagino que todo el sistema circulatorio de la madre también se adapta a lo grande. Totalmente. Los cambios son enormes en todo el cuerpo. Primero, el volumen de sangre aumenta muchísimo, casi un 50% más. Es sobre todo plasma, la parte líquida, lo que hace que los glóbulos rojos se diluyan un poco. Por eso se habla de la anemia fisiológica del embarazo. Ajá, no es una anemia real por falta de hierro necesariamente. No siempre, aunque también puede haberla. Pero hay una dilución normal. Además, el corazón trabaja más, bombea entre un 30 a un 50% más de sangre por minuto. ¿Y la presión arterial? ¿Sube? ¿Baja? Curiosamente, tiende a bajar un poco, sobre todo en el segundo trimestre. Esto es porque las arterias de todo el cuerpo se relajan un poco, baja la resistencia vascular general, por efecto de las hormonas. Es por eso que a veces al final del embarazo, si te acuestas boca arriba, te puedes marear. Exactamente. Es el síndrome de hipotensión supina. El útero ya pesa mucho y puede comprimir la vena cava inferior, que es la vena grande que devuelve la sangre al corazón. Si se comprime, llega menos sangre al corazón, baja el gasto cardíaco y la presión cae. Por eso siempre se recomienda dormir o descansar del lado, preferiblemente el izquierdo. Buen consejo. Un punto importante que mencionan las fuentes es que el flujo de sangre a la placenta depende mucho de la presión de la madre. Sí, eso es crucial. A diferencia de órganos como el cerebro, que pueden regular bastante bien su propio flujo sanguíneo, la circulación útero-placentaria no tiene esa capacidad de autorregulación. Depende directamente de la presión arterial materna. Si la madre tiene una bajada de presión importante, el flujo a la placenta se resiente. Fascinante. ¿Cómo se coordina todo del lado materno? Veamos ahora el otro lado de la moneda, la circulación del feto. Es un sistema totalmente distinto al nuestro, ¿no? Adaptado a que el oxígeno viene de la placenta, no de los pulmones. Precisamente. Los pulmones del feto están llenos de líquido, no respiran aire y ofrecen una resistencia altísima al paso de la sangre. Por eso, la circulación fetal tiene unos atajos o shunts que son como desvíos muy inteligentes. A ver, ¿cómo funciona? La sangre oxigenada llega por la vena umbilical desde la placenta. Correcto. Esa sangre rica en oxígeno entra al feto. Una pequeña parte va al hígado fetal, pero la mayoría toma el primer atajo, el conducto venoso. Este conducto conecta la vena umbilical directamente con la vena cava inferior, que es la gran vena que va al corazón. Así evita pasar por todo el hígado. Ok, primer shunt, conducto venoso. Llega la sangre a la aurícula derecha del corazón. ¿Y ahora? Bueno, en la vena cava ya se ha mezclado un poco con sangre menos oxigenada que viene de la parte inferior del cuerpo del feto. Pero aún así, llega bastante bien oxigenada a la aurícula derecha. Y aquí viene el segundo shunt. La mayor parte de esta sangre, en vez de ir al ventrículo derecho que bombea a los pulmones, cruza directamente a la aurícula izquierda a través de un agujero que hay entre las dos aurículas. El foramen oval. Exacto, el foramen oval. Esto es posible porque antes de nacer, la presión en la aurícula derecha es un poquito mayor que en la izquierda. Entiendo. ¿Y de la aurícula izquierda a dónde va? De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y este la bombea a la aorta ascendente. Y desde ahí se va preferentemente hacia arriba, al cerebro, al corazón mismo, a los brazos. O sea, los órganos más importantes reciben la sangre más oxigenada. ¡Qué diseño tan eficiente! ¿Y qué pasa con la sangre que no cruzó por el foramen oval? La que sí fue al ventrículo derecho. Esa sangre, que es algo menos oxigenada, y también incluye la que vuelve de la cabeza y los brazos, se bombea desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, como si fuera a ir a los pulmones. Pero dijimos que los pulmones tienen mucha resistencia. Exacto. Entonces, la mayor parte de esa sangre, en lugar de luchar contra esa resistencia pulmonar, toma el tercer atajo, el conducto arterioso. Este es un vaso que conecta la arteria pulmonar directamente con la aorta descendente, o sea, la parte de la aorta que va hacia abajo. Otro bypass a los pulmones. Otro bypass.
Así, esta sangre menos oxigenada se distribuye por la parte inferior del cuerpo del feto y, muy importante, una gran parte vuelve a la placenta a través de las dos arterias umbilicales. Para oxigenarse de nuevo y empezar el ciclo. Justo. Es un sistema increíblemente diseñado para priorizar el oxígeno al cerebro y al corazón fetal. Y el gasto cardíaco del feto, la cantidad de sangre que bombea su corazón, es altísimo para que todo esto funcione. ¿Y qué pasa con estos shunts después de nacer? Cambian radicalmente y muy rápido. Con la primera respiración, los pulmones se llenan de aire, la resistencia en los vasos pulmonares cae en picado. Empieza a llegar mucha sangre a los pulmones. Ajá. Esto hace que aumente la presión en la aurícula izquierda. Y esa mayor presión empuja y cierra funcionalmente el foramen oval. Luego se cierra anatómicamente. Ok, el foramen oval se cierra. El conducto arterioso también se cierra. Esto ocurre por el aumento del oxígeno en la sangre y porque bajan unas sustancias llamadas prostaglandinas. Se convierte en un ligamento. Y el conducto venoso también se cierra y se fibrosa. Los vasos umbilicales, claro, se cortan y también se obliteran. O sea, la circulación se transforma completamente a la que tenemos nosotros. En cuestión de horas o días, sí. Si alguno de estos cierres falla, es cuando aparecen problemas como el conducto arterioso persistente, PCA, o la comunicación interauricular, CIA, que a veces requieren tratamiento. Entendido. Para ir terminando, hablemos un poco más de esa barrera placentaria. Dijimos que no es solo un lugar de paso, sino un filtro selectivo, una barrera. Exacto. Es una barrera física que separa la sangre materna de la fetal, pero también es una barrera funcional que controla qué pasa y qué no, y su estructura cambia durante el embarazo. ¿Cómo cambia? Al principio es relativamente gruesa. Tienes varias capas entre la sangre materna y la fetal. El sincicio, el cito, membranas basales, tejido conectivo, la pared del capilar fetal. Pero hacia el final del embarazo, esa barrera se adelgaza muchísimo. ¿Para qué? Para que el intercambio de gases como el oxígeno y el CO2 y también de nutrientes sea mucho más eficiente. Los capilares fetales se acercan muchísimo a la superficie del sincitio. Llega a tener solo unas pocas micras de grosor en algunos puntos. Más eficiente, pero quizás también más vulnerable, ¿no? Podría ser. Facilita el paso de lo bueno, pero quizás también de lo malo. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa fácil por esa barrera y qué no? Pasan muy fácil el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua. La glucosa necesita sus transportadores, como dijimos, pero pasa bien. Aminoácidos, vitaminas, minerales como calcio y hierro también cruzan con sistemas de transporte específicos, a menudo activos. ¿Y los anticuerpos maternos? Los anticuerpos de tipo IgG sí pasan, y mucho, sobre todo al final del embarazo. Son clave para la inmunidad del recién nacido. Pero otros tipos de anticuerpos, como los IgM, que son más grandes, no cruzan bien. Tampoco moléculas muy grandes en general. Y lo que más preocupa, ¿qué cosas dañinas sí pueden cruzar esa barrera? Lamentablemente, varias. Las fuentes mencionan claramente los agentes infecciosos del grupo TORCH, toxoplasma, rubela, citomegalovirus, herpes. Si la madre se infecta por primera vez durante el embarazo, estos pueden cruzar y causar daños muy graves al feto. Sí, son conocidos por eso. También cruzan sustancias tóxicas. El alcohol, por ejemplo, pasa fácilmente y puede causar el síndrome alcohólico fetal. Drogas como la cocaína también cruzan y aumentan riesgos. Metales pesados como el plomo o el mercurio, si la madre está expuesta. E incluso algunos medicamentos, por eso hay que tener tanto cuidado con qué se toma durante el embarazo. Es una barrera inteligente, sin duda, pero con sus puntos débiles. Exactamente. Selectiva, pero no impermeable a todo. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante intenso por la placenta. Desde su formación paso a paso, esa multitud de funciones que cumple, las adaptaciones circulatorias casi milagrosas en la madre y en el feto, y la naturaleza de esa barrera. Es un órgano realmente asombroso. Definitivamente. Creo que queda claro que la placenta es muchísimo más que un simple filtro o un intermediario. Es un órgano activo, dinámico, un verdadero director de orquesta temporal, como decías al principio. Y entender bien cómo funciona y qué puede salir mal es fundamental en obstetricia. Sin duda.
Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Gracias a ti. Y les dejamos con una reflexión final para pensar. Si la placenta es tan activa, si regula tantas cosas, si responde al ambiente e incluso dialoga con el sistema inmune materno, podríamos pensar que lo que hace durante esos 9 meses no solo asegura el crecimiento del feto en ese momento, sino que quizás también está programando aspectos de la salud a largo plazo, tanto para el individuo que nace como para la propia madre. Quizás los efectos de la placenta duran mucho más de lo que solemos pensar, algo en qué reflexionar.